doctor Carlos, con mucho gusto, es llevar a cabo una especie de balance del papado de Francisco. No solo, obviamente, en lo que tiene que ver con el gran tema pendiente de la pederastia en la Iglesia Católica en México y en el mundo, sino buscar algo más amplio, es decir, tratar de entender mejor en qué ha consistido el papado de Francisco. Y para ello me puse a investigar lo que he llegado a llamar como las dos curvas que tiene su pontificado en estos años. En primer lugar, lo que llamo la curva ascendente, es decir, es una curva exitosa, hay que decirlo. El Papa Francisco tiene antecedentes muy atractivos para las expectativas de la Iglesia en el mundo y para el mundo. El primer Papa latinoamericano, argentino, jesuita, y que además al parecer tuvo una trayectoria de ser un obispo comprometido, por lo menos en términos de presencia y de acompañamiento en zonas pobres de Buenos Aires, y eso pues le traía una imagen de un papa sencillo, de un obispo sencillo, que lo llevó al papado, que en vez de cambiar a un papado tradicional, conservador, de tipo europeo, como los papas anteriores, llegó en esa disposición de llevar la simplicidad a su papado, la sencillez, de escoger un nombre muy atractivo como el de Francisco de Asís, etc. Y luego, como sabemos muy bien, de llevar a cabo toda una estrategia mediática con apoyo de una agencia internacional de medios, lo que le ha servido muchísimo, en donde lo que vemos en esta curva ascendente pues es un papa con un mensaje, una imagen, unos dichos, unos discursos muy atractivos y abiertos. Y todo esto tiene un fundamento, como lo vamos a ver, en lo que él llama la pastoral de las actitudes. Él mismo reconoce y menciona que su estrategia está en posicionarse como un papa abierto en el discurso, que no está en la línea de mencionar posicionamientos doctrinales o morales tradicionales. Él dice, yo en eso ya lo saben, soy hijo de la Iglesia y no voy a cuestionar nada de los contenidos ni de las posiciones doctrinales o morales, pero quiero acercarme a todas y a todos con un mensaje abierto, disponible. Y ahí es donde él comienza hablando de los homosexuales, de las mujeres, comienza hablando de la necesidad de dar espacio a los matrimonios divorciados y vueltos a casar, pero que quieren participar en la Iglesia. Ahí es donde él menciona toda una serie de disponibilidades a la apertura y al diálogo. Esa es la curva ascendente. Yo creo que lo ha logrado, no solo desde Roma, sino en sus viajes a los Estados Unidos, que hay que mencionar como un viaje muy exitoso. Pero falta la otra parte, que es la que vamos a tratar de posicionar en el siguiente número de la revista, y que tiene que ver con los hechos, con las decisiones y con los actos de autoridad. Yo creo que para valorar este Papa o cualquier otra autoridad en el mundo, hay que valorarla no solo por lo que dice, sino hay que valorarla también por lo que hace y sobre todo por las decisiones como autoridad que toma, ¿no? Entonces, en este sentido yo diría que hay una curva descendente, preocupante, porque en todas y cada una de estas líneas que he mencionado vamos a encontrar precisamente el quiebre. Puedo poner algunos ejemplos con mucho gusto, cuando menciona, por ejemplo, el tema de la apertura hacia los homosexuales, porque él, como lo dijo en su primer viaje regresando de Brasil, ¿quién soy yo para juzgar a una persona gay cuando busca de buena voluntad a Dios?
pues obviamente nadie lo haría. Pero en el momento en que le toca ya enfrentar casos particulares, como el del padre polaco, Charam, pues se da uno cuenta de que finalmente el tema de la homosexualidad en la iglesia, que la hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales homosexuales que ejercen su homosexualidad y que, como ese sacerdote polaco, tienen sus parejas y que además tienen trabajos muy importantes en sus diócesis, o en el caso del padre polaco en la misma Santa Sede, en el momento en que ellos salen del closet y lo dicen, y que además, como el padre lo mencionó, le pide al Papa que su realidad sea tratada en el sínodo, en ese momento queda descalificado e incluso es sacado injustamente de su trabajo. Entonces, es el caso de los homosexuales. Sabemos que el Papa recibió a un amigo suyo con su pareja en los Estados Unidos, los abrazó, me parece excelente, extraordinariamente valioso el gesto, pero poco después se reunió con una señora Davis de los Estados Unidos, de un condado de Estados Unidos, que estuvo en la cárcel por oponerse a la celebración de matrimonios gays por razones religiosas, cristianas, y que ella se lo dijo al Papa, y que al parecer el Papa la felicitó y la animó a seguir adelante. Entonces, estas acciones son contradictorias. Finalmente, sabemos bien que en el sínodo quedará resuelto que las personas gays son respetables como tales, pero obviamente no están de ninguna manera en la línea de autorizar ni los matrimonios gays, y obviamente las adopciones, ni tampoco los actos homosexuales. Entonces, en el fondo, ¿la actitud es buena? Sí, pero la realidad sigue igual